Por lo que el regreso a clases en México, la verdad es que en el mundo entero, pero lo que nos corresponde a nosotros es hablar de México en particular, de la capital, es un dilema. Esta mañana tenemos una mesa especial en Despierta con este tema. El dilema para el regreso a clases. ¿Usted está a favor o en contra? ¿Usted va a mandar a sus hijos si está en la capital el 7 de junio? Si está en otro estado, ¿usted ya los mandó o no los ha mandado? Agradecemos por eso muchísimo que hayan aceptado participar en esta. A la directora de proyectos de la Unión Nacional de Padres de Familia, Guadalupe Alvarado. ¿Cómo le va, Guadalupe? Qué gusto. Muy buenos días, Daniel. Buenos días, Enrique. Hola, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy buenos días. Y el investigador de la Escuela de Gobierno y Transparencia Pública del TEC de Monterrey y de México Evalúa, Marco Fernández. Marco. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. En lo que todos estamos de acuerdo, me imagino yo, es que hay que hacer algo y hay que hacerlo ya. Los niños llevan más de un año, los niños y jóvenes llevan más de un año sin ir a la escuela y eso tiene que tener consecuencias terribles a corto, a mediano y a largo plazo. Guadalupe. Las consecuencias son emocionales, las consecuencias son de convivencia social, las consecuencias son también de aprendizaje. Pero aquí hay un punto muy importante. Tenemos en juego la salud de nuestros hijos, la salud de los docentes, de los directivos, la salud de la sociedad. Entonces, en la Unión Nacional de Padres de Familia hemos escuchado hace unos días, el pasado 13 de mayo, en un evento nacional, Todas las Voces, en donde han estado con nosotros investigadores, padres de familia, y tuvimos a 3 secretarios de educación del estado de Querétaro, de Coahuila, de Guanajuato. Queremos escucharlos a todos y hemos hecho una encuesta de salida muy rápida en estos últimos días. Y hay, claro, 2 posturas. Hay padres de familia que sí ya quieren que sus hijos regresen. Y hay otros padres de familia que prefieren que sus hijos esperen al siguiente ciclo escolar. Marco, deben ser pocos los niños que a estas alturas no hayan tenido células, grupos aparte de la escuela, que hayan salido a la calle, que vean a sus amiguitos, pero que no tienen acceso a la escuela. ¿Cómo poder combinar todo esto entre la formalidad del colegio y la realidad de que están en la calle? Mira, a mí me parece, Enrique, que es fundamental tener una discusión seria de cómo hacer un regreso paulatino, escalonado y lo más seguro posible a las aulas en nuestro país. Hoy hay 10 estados de la República que tienen algún tipo de presencialidad. Nadie ha regresado de manera generalizada. Incluso para los papás, para las mamás que nos están escuchando, en el mundo de 210 países hay solamente 23, incluyendo nuestro país, que ha decidido prácticamente dejar cerradas las aulas. Hay 116 que ya han abierto de manera completa y 58 que están parcialmente abiertos. Digo, para que en ese sentido, cuando veamos la fotografía completa, no pensemos que México es el único que ha enfrentado este dilema y en ese sentido lo que es fundamental para resolverlo adecuadamente es que la autoridad ejerza su liderazgo y pueda ganarse la confianza de la comunidad, porque ustedes bien saben, tú lo mencionabas, Daniel, hay temor en muchos papás, en muchos docentes, de cómo poder regresar de manera adecuada. Y en ese sentido, la verdad es que hay señales contradictorias por parte de las autoridades. Por un lado, han estado estableciendo ciertos protocolos de salud. Ustedes han dado cuenta en los medios de comunicación, la tomada de temperatura, la creación de los comités de salud, participativos de salud en las escuelas y demás. Pero, por ejemplo, aspectos básicos que se hacen en el mundo para dar más certidumbre es la realización de pruebas aleatorias, incluyendo a los propios alumnos en las escuelas, cosa que no se ha hecho en nuestro país. Ha habido una resistencia desde que comenzó la pandemia a hacer estas pruebas. Hace unos días el Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos actualizó su guía de cómo hacer este regreso a clases y uno de los elementos, a pesar de que han avanzado mucho más rápido en la vacunación allá, es el precisamente hacer estas pruebas aleatorias en las escuelas. La pregunta es clara y es sencilla. Los 10 estados, las 10 entidades, Marco, de las que usted hablaba, que ya volvieron a clases de forma escalonada, voluntaria, etcétera, etcétera, con las 2 suspensiones que conocimos esta semana, Campeche y Nayarit, ¿estaban preparados? Y la misma pregunta va para la Ciudad de México por la cantidad de niños y jóvenes que significa esto. ¿Está preparada para el 7 de junio un regreso a clases de esta forma o es una decisión tomada al vapor? Vaya, no estoy diciendo que lo sea, estoy preguntando. ¿Qué les parece a ustedes? Nosotros como padres de familia nos cuestionamos algo. Hay casi cerca de 10,000 escuelas de educación básica entre públicas y particulares.
¿Será que sí de tiempo, 15 días para hacer la revisión a estas escuelas? Porque no solamente tenemos que tomar en cuenta los protocolos de salud, como bien lo menciona el doctor, tenemos que tener también en cuenta que a la escuela a la que va a acudir mi hijo, por lo menos hay agua, jabón, gel. Y en cuanto a los protocolos, pareciera que hablamos de cosas muy sencillas. Ponte tu cubrebocas, lávate las manos, pero si fuera así de sencillo usar un cubrebocas y un lavado de manos, esta pandemia seguramente ya se hubiera terminado. El 72% de nuestra encuesta a los padres de familia dice no queremos regresar ahorita hasta que todos estén vacunados. Falta información, falta certeza. ¿Qué tanto nos puede cubrir la vacuna realmente y en cuánto tiempo? Es importante una cosa que decía Guadalupe, porque escuché un argumento suyo hace unos días, Marco, que decía, a ver, en el mundo se ha tenido que definir qué sector de la comunidad estudiantil regresa a clases. Por ejemplo, en Alemania se ha determinado que vayan los más grandes porque son quienes pueden cumplir con estos protocolos precisamente. Mucho más sencillo que un niño de 5 años que se tiene que acostumbrar tal vez al cubreboca la mañana entera, a lavarse las manos, son niños. En Francia fueron los chiquitos porque son los que les cuesta más trabajo a la distancia mantener precisamente el aprendizaje. O sea, ha habido un dilema. Contestando muy puntualmente tu pregunta, me parece con toda franqueza temerario por parte de la jefa de gobierno y de la Autoridad Educativa Federal anunciar que el 7 de junio vamos a regresar. Porque esas 10 entidades de las que yo mencioné lo han hecho previo a estar en verde y dar unos días para que sigan en verde y preparar el regreso. No anuncias antes, cuando estás todavía en amarillo, que vas a regresar, si convocas a que a los papás, a las mamás hagan el tequio, es decir, reparen las escuelas y las preparen, pero no pones un solo peso para poder garantizar una buena ventilación. No tienes, es increíble que estamos a 25 de mayo y la autoridad educativa no nos pone sobre la mesa una ruta educativa de cómo vamos a aprovechar esas semanas que vamos a regresar, que es muy importante la parte emocional, sobre todo la parte del aprendizaje y demás. Ok, estamos de acuerdo. ¿Dónde está la ruta? Es la fecha. Tú dabas cuenta la semana pasada cuando la autoridad educativa decía hay que evitar el abandono escolar. Sí, nada más que ¿por qué ocultan? Porque esa es la palabra. Oculta la autoridad las estadísticas de abandono escolar. Y en ese sentido sí me parece una exigencia de la sociedad y también un punto, con toda franqueza, compañeros, de autocrítica en la sociedad, de que tampoco nosotros estamos haciendo un comportamiento, en el caso de la capital, para empezar a crear las condiciones al regreso a clases paulatino, seguro, porque basta ver cómo están las calles de la Ciudad de México desde que estamos en semáforo amarillo, están atiborradas. Basta pasar junto a los estacionamientos de los centros comerciales, están atiborrados. Basta ver los partidos de fútbol, perdónenme, pero no se han respetado los protocolos de los límites de asistencia a los estadios. Esto significa, doctor, que no solamente para el regreso a clases hace falta tener gel, sino una estrategia de poder recuperar, me imagino que en términos académicos, los niños que han estado más de un año encerrados tendrán un proceso de recuperación, de actualización y también de salud psicoemocional, porque tanto tiempo seguramente alguna afectación habrá tenido. ¿No están listas las autoridades? ¿No han diseñado un plan para que junto con padres de familia y los docentes puedan hacer esto de forma integral? Perdón. Guadalupe. Gracias, doctor. Si están listas, no nos lo han hecho saber. En la Unión Nacional de Padres de Familia queremos un regreso informado, un regreso responsable. Didácticamente, en un mes, se podrá aprovechar. Hay padres de familia y es muy válido que lo piensen así. Quiero que mi hijo regrese porque se ha retrasado mucho en su aprendizaje. Ya necesita regresar. Y didácticamente, en un mes se podrá lograr esto. Se necesitan también programas de atención socioemocional, de contención para los docentes. En un mes es difícil que se puedan lograr estos avances, que se pueda diagnosticar cómo regresa mi alumno emocionalmente, cómo regresa mi alumno también en el marco de aprendizaje. Es muy poco tiempo. Puede ser también demasiado apresurado. Ahora, no hay que hacerlo ya de una u otra forma. Es decir, no ha sido demasiado tiempo. Esa es la crítica que muchos padres de familia tenían. ¿Cómo están criticando el regreso a clases cuando a lo mejor ustedes no tienen a 3 niños en casa desde hace 14 o 16 meses con todo lo que tienes razón. Yo soy el primero, lo he vivido en casa. La
el desafío que tiene tener a los niños y el impacto socioemocional. Nada más que hay que hacerlo bien. Enrique, tú decías hace ratito, a ver, ¿cómo es posible? La semana pasada, la secretaria Delfina Gómez dijo, necesitamos hacer una evaluación diagnóstica. Ok, ¿cómo es posible que han pasado 14 meses y no tienen sobre la mesa una propuesta de la evaluación diagnóstica que le permita a los docentes trazar la ruta de la recuperación de aprendizajes? Ya se pusieron de acuerdo con el CENTE, por ejemplo, para poder ampliar el ciclo escolar o empezar el próximo antes e ir recuperando los aprendizajes. Ya capacitaron a los docentes para que podamos ayudar a contener emocionalmente a nuestros alumnos, porque pues está muy padre y tienen razón respecto al diagnóstico la autoridad de la afectación emocional de los aprendizajes del abandono escolar. Nada más que no basta con eso, no basta con las buenas intenciones. No han puesto un solo peso en ese sentido para atender estos problemas, Enrique. Hace ratito tú dabas cuenta, van a comprar una refinería, nos está saliendo mucho más caro Dos Bocas. Para eso sí hay dinero, hay 9% de incremento real para Dos Bocas, pero hay recortes a la materia educativa. ¿Dónde están las prioridades para este país si realmente la educación es el elemento esencial para disminuir la desigualdad, para poder combatir efectivamente la pobreza? Pues tú nos basta decir en las mañaneras que me imagino que el 7 de junio va a estar la mayoría del país en clases presenciales. Lo que necesita el señor presidente es instruir a la Secretaría de Hacienda para decir, tenemos que reorientar el gasto educativo para poder tener elementos que le permitan a las comunidades el regreso. De lo contrario, solo las palabras se las lleva al viento. Por cierto, estuvo invitada a esta mesa de debate la autoridad educativa, declinaron la invitación para que justo nos dijeran. Es que no se vale la actitud del avestruz. No se vale precisamente, Daniel, la actitud del avestruz. ¿Cuántas veces se le va a tener que pedir a la autoridad educativa que dé la cara, que le explique a la comunidad? A ver, las escuelas en la Ciudad de México nos dicen que va a ser voluntario. Muy bien. ¿Bajo qué criterios los comités de cada escuela van a decidir cómo abrir las escuelas? La Agencia Digital de la Ciudad de México le va a dar la información de las tasas de contagio en las colonias para tener un elemento más para tomar una decisión informada o no. Entonces, muy breve y a manera de conclusión, Guadalupe Marco, ¿cuál sería la solución para un regreso a clases realmente seguro, según lo que ustedes han estudiado y lo que ustedes han evaluado? Desde la Unión Nacional de Padres de Familia, nuestra postura es que este regreso debe estar informado. Debemos de tener la certeza de que regresar es seguro y de manera responsable. También, eso es muy importante. Hemos visto comentarios de padres de familia que dice, es voluntario, entiendan que esto es voluntario. Sí, pero la toma de decisión queda en ti como padre de familia. Tú vas a decidir si llevas o no a tu hijo a la escuela. Y yo anoche, en un noticiero de este mismo canal, escuchaba a una mamá que decía, de un estado de la República, mi esposo y yo ya lo platicamos, sí la vamos a llevar. No es tan sencilla esa decisión, pero se respeta porque son tus hijos. Solo queremos que hagan esta reflexión. Estamos hablando de la salud de tus hijos, de mis hijos, de los niños y adolescentes y jóvenes de México. ¿Debe de hacerse un regreso? Claro que sí, todos queremos un regreso. No queremos ponerle el pie al regreso, pero queremos tener seguridad en este regreso. Marco. Es que mira, en ese sentido, uno, hay que ser francos, y eso pasa en todo el mundo. El riesgo cero para el regreso a clases no existe ni en México, ni en Francia, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en ningún lado del mundo. Lo que sí tenemos que hacer es pedirle en ese sentido a la autoridad que ejerza su liderazgo para ganarse la confianza de la ciudadanía, para poner recursos que se requieren para poder minimizar, no se puede eliminar, pero sí minimizar el riesgo. La salud implica también el bienestar emocional de los alumnos y lamentablemente cualquiera que tenga hijos que ha estado a la distancia sabe que el ánimo ha sido afectado. Y por eso, qué bueno que la autoridad lo reconoce, qué bueno que está avanzando en la vacunación del personal docente. Esas son medidas positivas, pero necesitan ser complementarias con una ruta educativa. ¿Cómo vamos a ir recuperando los aprendizajes? ¿Cómo le ayudamos a los docentes para apoyar emocionalmente a sus alumnos? ¿Dónde están las estadísticas de abandono para que me digan, eso sí, cómo van a rescatar a niñas, niños y jóvenes que por alguna razón tiraron la toalla?
Todos son esos elementos que tanto la autoridad educativa federal como a los estados tenemos que estar exigiendo. Y de nuestro lado, como sociedad, también en la autocrítica, necesitamos también establecer un comportamiento que ayude a que ese regreso paulatino y escalonado sea posible. Porque atiborrando centros comerciales, superando los límites de los restaurantes, como se observan en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México, menos vamos a tener condiciones para regresar presencialmente a las aulas. Pues nosotros les agradecemos mucho haber estado en esta mesa de debate. Ojalá que un día se pueda hacer con la autoridad educativa antes de que llegue el 7 de junio por el caso específico de la capital. Y vamos a Palacio Nacional, precisamente hoy es martes de salud y se habla de eso.